Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Comenzamos a esta hora el programa La Vida en Cristo. Hoy contamos con Jesús y María, pero los del cielo, porque los otros no vinieron hoy. Hoy vamos a comenzar como siempre en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, buenas noches nos de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la escucha de la palabra y la conversión. La escucha de la palabra y la conversión. A nosotros muchas veces se nos va la vida pidiéndole a Dios y se nos olvida una cosa. Se nos olvida que no solamente Dios tiene un compromiso con nosotros, sino que la fe es don y tarea. Es decir, la fe es un regalo de Dios, pero también es tarea humana. Cuenta Salesman que en 1888 una mujer estaba enferma y había muerto Don Bosco en ese tiempo, y ella empezó a pedirle a Dios por intercesión de San Juan Bosco que le concediera la salud, y reza, y reza, y reza, y ella no mejoraba. Un día ella preguntaba, pero ¿por qué Dios no me escucha y por qué Dios no me sana? Y entonces se le apareció San Juan Bosco en una visión y le dijo, mija, es que tú eres muy pecadora, tú te comportas muy mal, endereza tu vida a ver si Dios hace algo contigo. Y dice ella, caramba, con razón, cuando yo me fui a confesar el otro día, el sacerdote fue como tan drástico conmigo y tan exigente. Y entonces ella se propuso como enmendar su vida y empezó a pedirle la gracia a Dios como de mejorar su conducta, de comportarse mejor, de dejar unas heridas que tenía atrás, de odio, de rencor y esas cosas. Y entonces fue mejorando, y en la medida, dice, en la medida que ella fue mejorando, cuenta ella, su actitud, en la medida que ella fue como sanando su corazón de odio, de celo, de envidia, en esa medida se fue sanando físicamente. Al final se sanó, ¿verdad? Pero, oigan bien, lo primero que que San Juan Bosco le hizo descubrir, que Dios no podía actuar en ese corazón con tanto pecado. No podía actuar con tanto pecado. A veces le pedimos a Dios y Dios retarda, Dios tarda a verse en hacer las cosas, pero cuando nuestras vidas están en sintonía con el querer de Dios, entonces la obra de Dios se hace mucho más fácil. Miremos, la Santa Biblia, dice también un escritor, habla 150 veces de la conversión. Oigan bien, habla 150 veces de la conversión. Quizá no hay otro tema que trate más la Biblia que la conversión, que el arrepentimiento. A ver, poner en perspectiva nosotros, ¿qué significa la conversión? Conversión es que yo voy en un camino que me dirige hacia el infierno. Convertirse es coger el otro camino que va al cielo. Oigan bien, ponerlo de manera muy sencilla. La conversión es que yo voy en el camino que conduce al infierno y entonces yo cambio el camino. Y en lugar de ese camino me traslado a la vía que me lleva al cielo. Ahora, que la Biblia hable 150 veces del arrepentimiento, de la conversión, ¿qué quiere decir eso? Que es muy importante. No habla 5 veces ni 10 veces, 150 veces. ¿Qué quiere decir? Que el arrepentimiento y la conversión es esencial y elemental para lograr lo que es el objetivo final de nuestras vidas. ¿Cuál es el objetivo final de nuestras vidas? Llegar al cielo, la salvación eterna. De tal manera, si nos preguntan a nosotros, si te preguntan a ti o si me preguntan a mí,
¿Para qué nosotros hemos venido a la vida? Contestar con lo que nos dice San Agustín. Nosotros hemos venido a la vida para conseguir la vida eterna, para conseguir la salvación. Y dice San Agustín, y tienes que apurarte, porque si lo que está haciendo no es para tu salvación, entonces está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Es decir, el objetivo de la vida nuestra no es ni pasarla bien, ni estar embullado, ni entretenido, ni la buena vida, ni vivir tranquilo, ni vivir en paz. El objetivo fundamental y esencial de nuestras vidas es la salvación eterna. Entonces, miremos nosotros una cosa, y es que dicen los santos que para lograrle el arrepentimiento, la conversión, son necesarias 5 cosas. Esto lo aprendí a uno cuando estábamos en la catequesis, que ¿cuántas cosas son necesarias para hacer una buena confesión? Para hacer una buena confesión son necesarias 5 cosas. Recordemos una cosa, cuando uno va al libro de las Crónicas, dice que David, cuando se iba a enfrentar al gigante Goliat, echó 5 piedras en su morral. 5 piedras, ¿verdad? En su bulto, en su mochila. Cogió 5 piedras y le echó ahí, con la cual derribaría al gigante. Pues como 5 fueron las piedras que David escogió y le echó en su mochila, en su morral, para derribar al gigante Goliat, pues también para nosotros derribar al gigante que quiere llevarnos al infierno, para nosotros vencer las tentaciones, necesitamos 5 piedras. Primera piedra, cuando nos decían a nosotros, ¿verdad? 5 cosas necesarias para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Uno, examinar la conciencia, examinar el corazón, examinar cómo no andan nuestras vidas. Segundo, dolor de corazón, es decir, dolor de haber ofendido a Dios, dolor del pecado, ¿verdad? Es decir, que nos duela. Pedro, por ejemplo, le dolió tanto haber negado a Cristo que lavó ese pecado en lágrimas. Yo recuerdo Monseñor Camilo, un día que hablaba de eso. Pedro negó a Jesús, pero Pedro negó su pecado, lavó su pecado en lágrimas. Por eso, primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de corazón. Tercero, propósito de la enmienda. Es decir, ¿qué es propósito de la enmienda? Propósito de no repetir el pecado que confesamos o el pecado con el cual nos arrepentimos. Cuarto, confesar todos los pecados. Y eso sí es importante en este tiempo donde la gente ha perdido el horizonte o ha perdido el interés por la confesión, ¿verdad? Usted ve la iglesia llena de gente, uno se sienta a confesar y van 2 gente, van 3 gente, pero la gran mayoría comulga, ¿verdad? Y eso es peligroso por lo que dice San Pablo en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Dice, cuidado, tengan cuidado al tomar el cuerpo del Señor, tengan cuidado, examine cada uno su conciencia antes de recibir la Eucaristía. ¿Por qué? Porque dice, el que come o recibe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, se está tragando su propia condenación. Por eso es importante, señores, confesarse. Eso es muy importante, confesarse. Dice San Pablo, antes de recibir la Eucaristía, cada uno examine su conciencia, porque el que recibe en pecado mortal el cuerpo y la sangre de Cristo, se está tragando su propia condenación. Claro, decían los papas en la década de los 60 y los 70 que el gran pecado del tiempo actual es la pérdida de la conciencia de pecado. ¿Qué es la pérdida de la conciencia de pecado? A eso se manifiesta en expresiones como yo no tengo pecado, yo ni he matado ni he robado. Claro, ¿qué dice? Recuerdo cuando hice el cursillo de cristiandad que decía una señora, vean que hay cosas que a uno no se le olvidan. Yo hice el cursillo de cristiandad en el año 92 para mi cumpleaños. Terminé 3 de noviembre, el día de mi cumpleaños. Y decía una señora, me acuerdo yo, después del cursillo, decía, cuando uno
está bajo la luz y la claridad, uno se da cuenta hasta de la más mínima peca que uno tiene en la piel, ¿verdad? Cualquier cosita uno lo ve cuando está claro. Pero cuando uno está al oscuro, uno te puede tener nacíos, rámpanos, uno puede tener heridas, uno puede estar lo que sea, pero uno no la ve. Y decía ella, ¿por qué decía ella? Decía Milagros, dice, porque en los tiempos actuales estamos como bajo la oscuridad del pecado, bajo la oscuridad del mal, y en esa oscuridad yo no tengo pecado, yo ni he matado ni he robado. Incluso hay gente, oigan bien, que se acercan a la confesión, padre, mire, yo vine a confesarme, pero ¿qué le voy yo a decir a usted si yo no tengo pecado? Yo vengo como hay que venir a confesarse, pero yo no tengo pecado. Ay, señores. Dice, oigan, eso es un pecado decir que yo no tengo pecado, porque dice el mismo San Juan que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Todos somos pecadores. Y el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Por eso hay que tener, a veces el diablo nos enceguece, nos pone venda para que no veamos nuestro propio pecado, ¿verdad? Y entonces estamos en eso. Entonces vamos a ver, ¿cuáles son las 5 cosas? Examen de conciencia, los 5 elementos para vencer al demonio, examinarnos la conciencia. Segundo, que nos duele el pecado. Tercero, propósito de enmendarnos, de ser mejor. Cuarto, confesar todos los pecados. Y quinto, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Miremos diversas maneras del hombre enfrentar la llamada de Dios. Miremos, primero, vamos a ver 2 actitudes diferentes en Caín y una actitud diferente en David. Le pasó lo mismo a los dos. Caín pecó y David pecó. Caín, ¿cómo pecó? Mató. ¿A quién mató David? ¿A quién mató Caín? A su hermano Abel. Y entonces David también pecó. Pecó de infidelidad y pecó también matando a su hermano, ¿verdad? Urías. Entonces, a los dos Dios lo amonesta, ¿verdad? Dios le dice a Caín, mira Caín, caramba, pecaste. ¿Y qué hace Caín? Cuando Dios le llama la atención, en vez de pedir perdón a Dios, se queja del castigo de su pecado y dice, eso es demasiado grande. Y sigue errante y sin rumbo en la vida, ¿verdad? Dios le dice, lo llama, mira, Caín, pecaste. Y entonces le pone su castigo. Y en lugar de ser humilde, lo que se encuentra demasiado grande el castigo. Y por eso, al no arrepentirse, sigue errante y sin rumbo en la vida. Sin embargo, el profeta Natán le hace ver a David que pecó. Mira, David, tú fallaste. Y dice David, he pecado contra Dios, he pecado y he ofendido a Dios. Y David pide perdón, paga sus pecados con oraciones y limosnas y sufrimientos y vuelve a ser otra vez amigo de Dios. Oigan bien, 2 hombres, recordemos Caín en el libro del Génesis y diversos libros de la Crónica, el libro de los reyes, nos trae la historia de David. Los dos hacen lo mismo, los dos pecan. Uno mató a su hermano y el otro mató a otro hombre, ¿verdad? David mató a Urías. Entonces viene la voz de Dios sobre Caín. Mira, David, Caín, tú pecaste, te va a pasar esto y esto y esto. Y sale ahí como renegando de Dios, quejándose, que eso es demasiado grande. En vez de decir, mi pecado fue demasiado grande, en lo que se encuentra grande el castigo que le pone Dios por el pecado. Y al no reconocer su pecado, y al no ser humilde, sigue errante por la vida y sin rumbo. Y sin embargo, cuando David oye la voz de Dios a través del profeta Natán, dice, es verdad, yo he pecado y he ofendido a Dios. Paga sus pecados, dice, pide perdón por su pecado, con oraciones, limosnas, sufrimiento, y otra vez vuelve a ser el gran amigo de Dios. Y terminó bien, terminó muy bien.
El otro por su orgullo y su arrogancia, Caín, terminó mal. David por su humildad, que incluso fue al parque de la ciudad, y entonces allí, con una ropa humilde, el rey se cubrió de polvo, de ceniza, y allí se puso a hacer penitencia pública, como humillándose ante la sociedad por el pecado que había cometido delante de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Y ahí voy como a profundizar en el ejemplo de Herodes. Miren, el capítulo 6, vamos a verlo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Vamos a ver qué pasa aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, que nos trae la historia del rey Herodes. ¿Con quién? Con Juan. Y a mí me impresiona esto mucho, oigan bien. Porque dice Jesucristo, el que escucha las palabras mías y la pone en práctica es prudente, pero el que escucha la palabra mía y no la pone en práctica es un imprudente, es un necio y es un tonto. Eso dice Jesús. Y miren, ¿qué pasó? Dice que Juan el Bautista enfrentaba a Herodes y le decía, mira Herodes, eso no está bien que tú tengas la mujer de tu hermano Filipo, a Herodías. No, eso es aberración, es una cosa asquerosa delante de Dios. Y entonces, y oigan lo que dice la palabra de Dios, dice que Herodes, quien odiaba a Juan, era Herodías, lo odiaba y quería matarlo, ¿verdad? Oigan, lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Ella no podía. Ella sí quería matarlo, pero no tenía la ocasión. ¿Y por qué? Oigan, porque Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo. Oigan bien, ¿qué veía Herodes en Juan el Bautista? Un hombre justo y un hombre santo. Y no solamente eso. Dice que le tenía respeto. Le tenía respeto y lo más bonito viene ahora. Dice, por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto. Oigan bien, Herodes escuchaba la palabra de Dios a través de Juan, la escuchaba con gusto. A mí eso sí me impresiona, ¿verdad? Porque, oigan bien, si él lo consideraba un hombre justo y santo, encima de eso le tenía respeto y encima de eso lo protegía y por encima de todo eso lo escuchaba con gusto. Herodes iba a la cárcel a escuchar la palabra de Dios a través de Juan, que lo corregía, ¿verdad? Escuchaba Herodes la palabra de Dios a través de Juan y lo escuchaba con gusto. Dice el capítulo 6 en el versículo 20, lo escuchaba con gusto. ¿Y en qué terminó todo? Oigan bien, a pesar de escuchar con gusto la palabra de Dios en Juan, de respetarlo, de considerarlo un hombre justo y de considerarlo un hombre santo, ¿cómo terminó la cosa? Capítulo 6, versículo 26, y cuando la muchachita, la hija de Herodías, bailó ahí con poquita ropa y moviéndose, ¿verdad? Y el rey con la fiesta y el romo se puso loco. La muchachita le dice al rey, borracho, pídeme lo que tú quieras. Y la muchachita fue donde la mamá. Mamá, mira, pues el rey se ha puesto loco. Herodías me está diciendo que él me da lo que yo quiera. Ay, pues pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y dice el rey, cuando oyó esto, que la muchachita le había pedido la cabeza de Juan, es decir, que lo matara, que le cortara la cabeza, dice, él se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo. Oigan,
no quiso negarle al demonio, podemos decir, lo que estaba pidiendo, porque era el demonio, a través de la muchachita que estaba pidiendo que mataran a ese santo. Era el demonio que estaba actuando en ellos. Entonces él quiso complacer, no al justo ni al santo, que él lo sabía, que Juan era un hombre justo y santo, no quiso obedecer a Dios a través de la palabra que Juan le decía. Lo escuchaba con gusto, pero no obedeció al bien, no obedeció a Dios, sino a quien obedeció, al mal, le dijo. Dije, pero, y oigan, se sintió molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Oigan bien, el rey se comprometió con juramento con el demonio, es decir, con el pecado, con la muchachita bailarina ahí, con el romo, la fiesta y todo ese mundo de cosas. En lugar de comprometerse con el justo, con el santo, con ese que lo corregía para su salvación, ¿verdad? Lo que hizo fue, que como se había comprometido, ordenó, oigan que ordenó pues, a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Que le trajera la cabeza de Juan. ¿Quién ordenó que le trajeran la cabeza de Juan? Aquel que escuchaba a Juan con gusto. Escuchaba a Juan con gusto. Y eso es una enseñanza muy grande, porque escuchar incluso con gusto no es suficiente. Ay, yo le tengo un gusto a la palabra de Dios, y yo voy a la misa con tanto gusto, y yo voy a la catedral con gusto, y yo hago cosas con gusto. Pues ese escuchaba la palabra de Dios con gusto. Pero no es suficiente, oigan bien, escuchar la palabra de Dios, aunque sea con gusto, o considerar que Dios es bueno, considerar que Juan el Bautista era un santo y un hombre justo. Él consideraba todo eso. Pero ¿cómo terminó? Pues comprometiéndose con juramento y todo ese mundo de cosas con el demonio. Y ordenó a un verdugo que mataran a Juan. Dio la orden. Entonces, Jesucristo, Dios dice, la palabra de Dios está llena de recomendaciones, dos cosas. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. No solamente se trata de que escuchemos la palabra de Dios, ¿verdad? No solamente se trata de escuchar la palabra de Dios. Hay que escucharla y hacerla vida. Porque Herodes sí escuchó la palabra de Dios y se iba a la cárcel a escuchar a Juan. Con mucho gusto, él escuchaba la palabra de Dios. Pero al final ordenó la muerte de Juan, ¿verdad? Quizá yo, con gusto, me gusta ir a la iglesia, me gusta escuchar la palabra de Dios, pero quizá me domine el pecado, quizá estoy comprometido con juramento, me gusta la palabra de Dios, pero voy a la banca a jugar. Me gusta la palabra de Dios, pero el sábado y domingo botella en mano. Me gusta la palabra de Dios, pero no perdono a fulano. Me gusta la palabra de Dios y voy a la iglesia, pero cometo injusticia. Me gusta la palabra de Dios, pero quizá digo malas palabras, quizá ofendo, quizá no asumo con seriedad mi vida de fe. Entonces, hermanas y hermanos, Herodes da esa enseñanza, que eso yo lo he meditado mucho en el día de hoy, que Herodes escuchaba con gusto a Juan. Y lo consideraba un santo, y lo consideraba un hombre justo, y lo protegía y todo ese montón de cosas, y terminó diciendo, córtenle la cabeza. Pero, oye, ¿qué respeto es ese? ¿Qué gusto es ese con que tú oyes la palabra de Dios? Es decir, el gusto de los sentidos, no el gusto del alma. Una palabra que no llegó al alma. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Herodes, a pesar de escuchar con gusto la palabra de Dios, en Juan terminó matando a Juan. Sin embargo, la otra cara de la moneda, la Magdalena, ¿verdad? Herodes fue corregido por Juan. Y a él le gustaba escuchar a Juan y lo escuchaba con gusto. Pero terminó matándolo. Pero el lado contrario es la Magdalena. La Magdalena llevaba una vida pecaminosa. Y fue corregida, fue amonestada por Jesucristo.
¿Y qué hizo ella? Todo lo contrario a Herodes. Ella dejó el pecado. Herodes escuchó la palabra de Juan, le gustaba escucharlo, sabía que era un hombre justo, sabía que era un hombre bendito de Dios, pero no se despegó de lo que sería la causa de su perdición, que era Herodías, que lo llevó a ese pecado de cortarle la cabeza, de matar a un santo, ¿verdad? Es decir, dos maneras de escuchar. Uno escucha con mucho gusto, pero en lugar de hacer el bien, hace el mal, mata a Juan. Y María Magdalena escucha con gusto a Jesucristo, y no solamente escucha con gusto a Jesucristo, sino que hace vida esa palabra alejándose del pecado, ¿verdad? Alejándose del pecado. Es decir, pensemos nosotros, ¿a quién nos parecemos nosotros? A Herodes, que escucha la palabra de Dios con gusto, pero sigue tan aferrado al pecado que mata a Juan. Es decir, escuchamos la palabra de Dios, pero seguimos con el pecado. O la Magdalena, que escucha la palabra de Dios, la amonestación que le hace Jesucristo, y deja el pecado a un lado para seguir el camino de la santidad. Entonces, mire, a mí me gusta mucho esto, y es que dice San Agustín que cuando él había dejado el pecado atrás y empezó a seguir a Jesucristo. Recordemos a San Agustín, el hijo de Santa Mónica, dice que a veces él se ponía a pensar en su pecado, se ponía a pensar en el pasado, en las cosas horrendas, inmorales que había hecho. Y eso le daba como tristeza, se amargaba, ¿verdad? Se amargaba, se deprimía, se sentía mal. Y un día fue a ver un sacerdote, y un sacerdote muy consejero, y él le dijo: ay, mire, señor cura, yo tengo un problema, yo estoy siguiendo a Jesucristo, estoy en la iglesia, pero yo pienso en todas las cosas feas que yo he hecho y me siento muy mal. Y entonces le dijo Jesucristo, le dijo el sacerdote: mire, en lugar de usted estar pensando en lo que usted ha hecho en el pasado, mire las obras que Dios ha hecho. Mire lo que Jesucristo hizo por nosotros. Mire cómo Él murió en la cruz por nosotros. Mire cómo desde la cruz perdonó incluso a los que lo mataron. Mire todo eso. Mire la madre que nos dio antes de morir, a su Santísima Madre. Es decir, no piense en la porquería suya, piense en los tesoros que Cristo nos da. Y de ahí en adelante ya no meditó más en su pecado, sino que se meditaba sobre Jesucristo y las gracias de Jesucristo, y eso le llenó de mucha alegría. A veces el demonio nos pone a nosotros a pensar en lo pobres que somos, en lo débiles que somos, en la caída que hacemos, y eso nos pone triste. Hay que empezar más bien en la gracia que Dios nos ofrece desde la cruz, ¿verdad? Entonces pensemos nosotros, entre Caín y David, los dos pecaron. Dios le llama la atención a los dos. Caín se pone de remolón, ¿verdad? Se pone como a refunfuñar contra Dios y sigue errante sin rumbo en la vida. Terminó mal. David se arrepiente, reconoce su pecado, paga su pecado con oración y sacrificio y vuelve a ser amigo de Dios. ¿Cuál de los dos soy yo cuando Dios me reprende? Segundo, ¿cuál de los dos soy yo? ¿Herodes o la Magdalena? Herodes, que escucha con gusto la palabra de Dios, pero termina matando a aquel que le predicaba la palabra de Dios, que era Juan. O la Magdalena, que sí escuchó la palabra de Dios y dejó el pecado atrás. ¿O quién soy yo? Judas, que Judas, oigan lo que pasó con Judas, dice que, ¿qué pecado fue mayor, el de Judas o el de Pedro? Solamente Dios sabe. Pero los dos pecaron. Judas lo vendió por dinero y Pedro lo negó 3 veces. Pero Judas se puso a pensar en él. Ay, lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho, ¿verdad? Y se enfrascó en ese pensamiento y el diablo lo dominó y terminó ahorcándose. Pero Pedro, que lo negó 3 veces,
Pedro, ¿en qué se puso a pensar Pedro? Después de sus 3 negaciones, siente la mirada formidable de Cristo, se arrepiente, empieza a llorar y después declarándole solemnemente por 3 veces que sí lo amaba, le paga así sus 3 negaciones. Durante toda su vida llora su pecado y llega a ser un gran santo. ¿A cuál de los dos nos parecemos? ¿Verdad? ¿A cuál nos parecemos? ¿A Judas, que cuando peca no solamente piensa en su pecado? ¿O a Pedro, que mira a Jesucristo y en su mirada siente su ternura? Bien, hermanas y hermanos, vamos a pasar a una canción que nos habla sobre la resurrección. La resurrección, estamos en tiempo de Pascua. Estamos en tiempo de Pascua, de la resurrección. Cristo se levanta de la tumba y nos le invita a nosotros a levantarnos del pecado. Adelante con la canción, El Señor ha estado grande con María. Adelante. El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó, con María, sus hermanos. Bien, hermanas y hermanos, aquí de retorno en el programa La Vida en Cristo, estamos nosotros hablando de la conversión. Y hay muchos casos en la Biblia que nos dice que no es suficiente escuchar la palabra de Dios, porque incluso hubo gente que escuchó la palabra de Dios e hicieron exactamente lo contrario. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Jonás, recordemos a Jonás, el que predicó en Nínive, dice, la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás y le dijo Dios a Jonás, levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido a mí. Es decir, Dios le dice, levántate y vete a Nínive, porque hay un pecado grande y la voy a destruir. Y oigan lo que dice el versículo 3, dice, se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis de la presencia de Dios. Es decir, levántate y vete a Nínive. Dice, él se levantó, sí, pero no para irse a Nínive, sino para irse a Tarsis, a huir lejos de Dios. El arrepentimiento tiene que ver a que nosotros demos un giro en la vida de 180 grados, ¿verdad? 360 grados es un giro completo. Medio giro es 180 grados. Por ejemplo, vamos a ver. La conversión es hacer exactamente lo contrario a lo que hacemos cuando vivimos en pecado. Por ejemplo, está San Pablo. San Pablo, ¿qué hacía? Antes de conocer a Cristo, perseguía a los cristianos. Ok, pero fue llamado por Cristo, rectificó su camino. Ya en adelante, ¿a qué se dedicó San Pablo? Se dedicó ya no a perseguir la iglesia, antes perseguía a los seguidores de Jesús y trataba de acabar con su santa religión. Y ahora, durante el resto de su vida, 30 y más años, se dedicó a propagar la religión de Cristo y a ayudar a los seguidores del Salvador. Antes, cuando estaba en pecado, perseguía a los cristianos. Fue llamado por Cristo, se arrepintió y ahora se une a los cristianos y propaga con su vida y con su palabra la santa religión. Otro caso es San Pedro. ¿Qué hizo San Pedro? Negó 3 veces a Cristo. Negó 3 veces a Cristo. Pero después se arrepintió. Y después de se arrepintió, no solo empezó a predicar y empezó a propagar el evangelio. De tal manera que antes Pedro perseguía, que negó a Jesús durante 3 veces, luego todo el resto de su larga vida se dedicó a hablar bien de Jesús en todas partes y a proclamar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Un caso que me gusta mucho es el caso de Zaqueo. ¿Por qué Zaqueo? Porque Zaqueo, ¿a qué se dedicaba? A quitarle a los pobres y a los trabajadores su dinerito, ¿verdad? A eso dedicaba, a robarle, a quitarle. Oigan bien, qué cambio tan rotundo. Cuando Jesús va a su casa, eso creó una revolución tan grande en su vida que él se para y dice, Señor, antes yo que le robaba y le quitaba tanto a esta pobre gente, ahora a los pobres les voy a dar la mitad de lo que tengo.
y de aquellos que yo le he aprovechado, le devolveré 4 veces más. Oigan qué cambio tan radical y tan rotundo. Miren una cosa, voy a hacer un poquito de una meditación sobre una santa, una moribunda, ¿verdad? Es un causa, una jovencita se llamaba Laura Vicuña. Laura, su madre, era amante de un hombre casado, de un hombre de mala vida. Es decir, ella vivía en pecado. Y Laura empezó a oír que el que vivía en pecado y moría en pecado, pues se iba para el infierno. Y ella lloraba. Y un día le dijo, ay Señor, la niña de 12 años, le dijo, mira Señor, te voy a pedir que tú le des a mamá la gracia de la conversión. Arrepiente a mi mami. Y yo a cambio de que tú me hagas ese favor, de que ella deje el pecado, deje ese hombre, esa mala vida, deje de vivir como amante de un hombre casado, yo te ofrezco mi vida. Y entonces, ¿qué sucedió? Que en la escuela vino un aguacero grande, vino una inundación, la niña se mojó mucho y la niña se enfermó. Y resulta que cuando ella estaba muriendo, ella le dijo a su mamá, mamacita, he ofrecido mi vida a nuestro Señor en sacrificio para que tú te conviertas de tu vida de pecado y te alejes de ese hombre tan pecador. Y Dios ha aceptado mi ofrecimiento. La mamá al oír esto exclamó, llorando, ay hija, entonces yo soy la causa de tu muerte. Te prometo que desde hoy me alejo de este hombre y ya nunca volveré a tratar con él. Laura exclamó emocionada, muriéndose, ya puedo morir tranquila, mi mamá se va a salvar. Y expiró. Y es que las oraciones y el sacrificio del que cree en Dios por aquel que está en pecado provoca una cosa muy bonita, provoca algo muy grande. Miren, el 13 de julio de 1917, los 3 pastorcitos de Fátima tuvieron la visión del infierno. Los 3 pastorcitos, Jacinta, Lucía y el varoncito que no me acuerdo cómo se llamaba, Francisco. Ajá. La Santísima Virgen le mostró un horno inmenso con grandes llamaradas y allí caían miles y miles de pecadores. Subían por los aires convertidos en brasas ardientes y volvían a caer entre las llamas. Y ella muy triste, una de las niñas, la Virgen muy triste, le dijo a los niños, oigan lo que le dijo la Virgen a los niños cuando le mostró el infierno y toda esa gente pecadora en ese infierno, esas almas en un estado lamentable de horror y sufrimiento. La Virgen le dijo a los 3 niños, le dijo, miren cuántas almas se condenan porque no hay quien ore y se sacrifique por ellas. Oigan, ¿por qué esas almas estaban en el infierno? Le dijo la Virgen a los 3 niños. Porque no hay quien ore y se sacrifique por esas almas. Desde ese día los 3 pastorcillos, Jacinta, Francisca y Lucía, se propusieron rezar todos los días el Santo Rosario por la conversión de los pecadores y a ofrecer cada día pequeños sacrificios para evitar que las almas se condenen. El Papa Pío XII exclamaba, lo que más me impresiona de los mensajes de Fátima el día 13 de julio es el que se recuerda que muchos pecadores van al infierno porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Misterios grandes y profundos, que la salvación de muchas almas depende de las oraciones y sacrificio de las otras. De tal manera, hermanas y hermanos, que nosotros los que decimos creer en Dios, debemos hacer sacrificio, oraciones,
ayuno, penitencia y buenas obras por la conversión de los pecadores. Todos nosotros, desde pequeños, cuando vamos a la iglesia, siempre hemos oído esa petición: Señor, te pedimos por la paz del mundo y por la conversión de todos los pecadores. Esa petición todo el mundo se la sabe, porque es la petición más repetida en la iglesia: por la paz del mundo y por la conversión de todos los pecadores. En la Biblia hay una conversión muy famosa, Esa conversión la vemos en el libro de Jonás, es la conversión de Nínive. Nínive era la ciudad más grande de su tiempo, en Siria. El profeta Jonás, por orden de Dios, le predicó que si no se convertían recibirían un tremendo castigo de Dios y la ciudad sería destruida. Eso le dijo Jonás a la ciudad en nombre de Dios. Si ustedes no se arrepienten, en 40 días Nínive será arrasada. ¿Y qué sucedió? Una cosa sorprendente, porque estamos hablando de un arrepentimiento y una conversión colectiva. No fue una persona en particular, sino toda una sociedad. Oye, y uno piensa, qué importante sería que haya una conversión colectiva en el mundo de hoy, que se conviertan pueblos enteros, ¿verdad? ¿Y qué tiene que suceder para eso? Yo no sé, ni nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. ¿Qué moverá el corazón de esta sociedad, de esta humanidad en que estamos viviendo? Con todos estos abortos, ahora con la eutanasia, con esta guerra, con estos intereses, todo el individualismo, el amor desordenado a los bienes materiales, el amor desordenado al dinero, a los lujos. El cuerpo humano ya no es templo del Espíritu Santo, sino templo del pecado, porque todo el mundo quiere tener un cuerpo sensual, un cuerpo para el sexo, para el placer. Por eso ponerme aquí, ponerme allá, tener un cuerpo deslumbrante y ponerme una ropa que todo el mundo vea. La destrucción de la familia, ¿verdad? Es decir, estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios. Entonces, ¿qué hizo la ciudad de Nínive cuando oyó esto? Desde el rey hasta el último habitante hicieron penitencia, pidieron perdón, se arrepintieron de sus malas obras y se propusieron llevar una vida más santa en adelante. A Dios le gustó esto. A Dios sí le gustó esta actitud de esta ciudad, y ya no le envió el castigo. Dios le dijo: no. Si se arrepienten así, pues yo también les perdonaré. Se arrepintieron. Y en la Biblia la perla de la parábola es el hijo pródigo. El hijo pródigo. Esta parábola fue compuesta para cada uno de nosotros. El Padre, bondadosísimo, es decir, Dios. ¿Cuánto amor tiene Dios para nosotros? ¿Cuánta bondad? Pero el Hijo no quiso escuchar la voz de su Padre, sino la voz de sus propias pasiones. El mundo de hoy no escucha la voz de Dios, sino el mundo de las pasiones desordenadas. Es que me gusta, es que yo me embullo, es que me atrae, es que yo me siento bien, es que la buena vida. A eso es que aspiramos. Entonces, nada obtuvo con irse, se fue. Pero, ¿qué logró con eso? Todo lo malgastó. Y la única libertad que consiguió el joven rico, este joven, el hijo pródigo, fue la de perderse, vivir entristecido, y bebió hasta la última gota o la última copa de su amargura, de su falsa libertad, hambres, humillación, tristeza, abandono, desprecio, sirviente de un pagano, un apóstata, que criaba cerdos, deseaba almorzar las obras de los animales malditos, dice este comentarista. Dice: ¿cuántas humillaciones tenemos que sufrir los pecadores? Es un verdadero infierno, pero el hijo pródigo lo salvó el recordar lo bondadoso que era su padre. Aunque vuelve tan miserable,
Tan harapiento, el padre lo besa, lo abraza. Tan padre, no hay nadie como Dios. Tan misericordioso, no hay nadie como Dios. Con el pecador arrepentido que quiere cambiar de comportamiento. El hijo pródigo le pide que lo trate como a uno de sus obreros y el padre lo trata como el hijo más querido. Eso mismo sigue haciendo con nosotros. Lo hace Dios cuando le pedimos perdón y queremos convertirnos. Lo que más le había hecho falta al hijo pródigo en su penoso viaje era sentirse amado. Se alejó de Dios, se le fue todo el amor. Ahora su padre le demostró el más generoso y sincero amor. Dejémonos amar por Dios, dejémonos perdonar por Dios. Él siente 1000 veces más deseo de perdonar que nosotros de ser perdonados. Entonces, hermanas y hermanos, el arrepentimiento, no solamente escuchar la palabra de Dios, o no solamente dedicarnos a pedir, Señor, que me sane, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. Siempre recuerdo San Bernardino de Siena. ¿Qué decía San Bernardino de Siena? Señor, lo que me vayas a dar, dámelo en el cielo, porque lo que me da aquí se me acaba. Me sanaste de un brazo, como quiere ese brazo, va con todo y el cuerpo para el hoyo. Me diste dinero, el día que me muera, eso se queda ahí. Me diste una casa, el día que me muera, me botan de la casa. Entonces, no es malo pedir la salud. No es malo pedir que me sane. No es malo pedir que yo tenga paz. No es malo pedir, etcétera, etcétera. Pidamos la salvación eterna por encima de todo. Hermanas y hermanos, hoy tuvimos un encuentro en Higüey, un encuentro nacional de sacerdotes y obispos. Señores, yo quedé impresionado y eso me dio mucha vida a nivel de fe. La basílica de Higüey estaba llena de sacerdotes, estaban todos los obispos dominicanos y tuvimos el cenáculo, el rosario, tuvimos la Eucaristía, después tuvimos una comida, un compartir, una cosa bonita, algo que no se había hecho en mucho tiempo por la pandemia. Pero hoy fue un día maravilloso y glorioso. Y yo pensaba, la iglesia está viva. ¿Cuántas malas noticias vemos nosotros de cosas que pasan y creemos que el mundo se está acabando? ¿Cuántos sacerdotes jóvenes? Todos los obispos. ¿Cuántos consagrados? ¿Verdad? La iglesia está viva. La iglesia está ahí. Dios sigue actuando. Es decir, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. No perdamos de vista esto. Entonces, bonito ese encuentro de hoy. Yo felicito a todos los obispos, a todos los sacerdotes, que ese encuentro fue maravilloso. Bien, y así llegamos al final del programa, La Vida en Cristo, agradeciéndole a Dios por su sintonía y agradeciendo a Dios que ustedes sigan siendo colaboradores de este canal para que sigamos nosotros transmitiendo la palabra de Dios. Oye, a mí me llena de alegría y de emoción cuando yo voy a esos campos recónditos y lejanos y veo tanta gente que alimenta su fe a través de su canal, La Voz de María. Felicito a la comunidad del Guayabal, allá en Padre Las Casas. Esa comunidad está de aniversario, está celebrando sus fiestas patronales en honor de San Isidro el Labrador, ¿verdad? Que culmina la fiesta el día 15, con la celebración de la misa con Monseñor Tomás Alejo. Es decir, una comunidad sumamente bonita, una comunidad de mucha fe. Lo digo porque estoy en estos días cubriendo al padre Junior, que es de la Guasuma, que está en convalecencia, y estoy viajando a Las Lagunas y a Guayabal, Padre Las Casas, compartiendo con gente muy linda. Que Dios les bendiga a todos. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme de sus bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, su mejor compañía. Pasen buenas noches.